Todo, Mariana, así que nos vamos rápidamente con Esteban, la redacción. La verdad que no, vos sabés mucho más. No, Esteban Lafuente, ¿cómo estás, Esteban? Hola, Fer, Mariana, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Ustedes? Varios temas que preocupan, ¿no? Sí, sobre todo lo que tiene que ver con los precios, que después de un diciembre en alza, el gobierno ya está reconociendo, dando a entender que la inflación va a estar en esos valores en enero o incluso por encima. Algunas consultoras ya hablan de un 4% y que preocupa sobre todo por la aceleración que midieron las consultoras privadas en lo que tiene que ver con alimentos y que como más allá de los acuerdos de precios y esta iniciativa que incluso el ministro Guzmán defendió como parte de lo que se había conversado con el FMI, muestra que la inflación, por lo menos en el primer mes del año, estuvo en los mismos valores que el año pasado, que en diciembre, y anticipa que, según las proyecciones de las principales consultoras, tendría como mínimo un piso a la inflación del 2021, este 50,9%, y algunos ya anticipan que va a estar entre el 55 y el 60%. Ahora, Esteban, ¿cómo andás? Buen día, Gaby Sibla te saluda. Hola, Gaby. Algunos plantean que esa estrategia le puede servir al gobierno incluso de una inflación alta para licuar gasto y llegar de mejor manera al acuerdo con el FMI. ¿Lo ves ese camino? Exacto, porque cuando uno mira justamente el acuerdo con el FMI, se habló de déficit, se habló de reservas, pero no hubo ninguna medida, ninguna meta concreta y ningún número concreto con la inflación. Y como vos decís, la inflación sirve, si eventualmente hubiera una baja en la inflación, gran parte del gasto que tiene el Estado a lo largo del año se ajusta por la inflación pasada. Hablamos de jubilaciones, asignaciones y otros rubros, y que si eventualmente la inflación bajara, sí sería un problema porque tendría que estar ajustando gastos con la inflación pasada, pero la recaudación creciendo menos justamente por la baja de la inflación. Y eso es lo que muchos anticipan, es que, dada la estructura de los números del Estado, por lo menos para este año, el camino con una inflación que esté en los mismos valores e incluso por encima es el camino, no solo para ajustar, para cumplir con la meta del déficit, sino para que incluso el déficit del año pasado no sea aún mayor y no comprometa el gasto del Estado. Y además teniendo en cuenta que la inflación, no solo por los componentes habitales, como por ejemplo alimentos que está subiendo, se viene aumento de tarifas, eventualmente una suba del dólar, correcciones que tienen que ver con transporte. O sea, son todas cuestiones que el año pasado no estuvieron y que explican en gran parte por qué los economistas ya están advirtiendo que la inflación de este año va a estar por encima de los números del año pasado. Esteban, con el tema reservas, ¿no? Y esta posibilidad de que no se vayan diluyendo cada vez más. Hubo ahí un tema con los importadores, ¿no? El CEF, que es como una fórmula medio oscura que empezó a aparecer y tuvieron un cupo mucho más chico de la posibilidad de importar. ¿Cómo es esto? Es una medida que, como vos decías, sí, una medida sorpresiva que encontraron, no sorpresiva, como oculta o silenciosa, que algunos importadores encontraron. Nadie les avisó. Pero lo que está detrás de este movimiento, que de alguna forma restringe o genera una nueva traba en el acceso a importaciones, tiene que ver con un Banco Central que va perdiendo reservas, que no logra comprar reservas por intervenciones en el mercado de cambios a la espera de que llegue la cosecha. Algunos hablan de incluso las reservas netas están en terreno negativo y se viene en vencimientos de deuda y compromisos e importaciones a la espera del que se firme el acuerdo con el fondo, que eso sí descomprimiría los grandes vencimientos que tiene, pero en un contexto donde el Banco Central pierde reservas, esta medida se puede entender como un endurecimiento más del cepo, como una otra barrera para evitar que sigan saliendo divisas, cuando en enero el Banco Central no pudo comprar dólares, cuando habitualmente en enero, por una cuestión estacional, siempre logra comprar dólares y crecer las reservas. Lo llamativo es que es sin aviso. Exacto, no hubo ni aviso ni comunicación oficial, como había pasado con otras medidas que limitaban o restringían, por ejemplo, la compra de dólares para atesoradores o incluso para importaciones, pero lo que está detrás sí es un Banco Central que no tiene reservas, que no logra comprar dólares y que ve cómo semana a semana o día a día, entre importaciones, pago de deuda y compra de dólares de los que pueden todavía comprar el dólar ahorro, pierde reservas en un contexto donde escasean y donde el acuerdo con el fondo se vuelve cada vez más urgente, justamente Esteban, por este punto. Sí, Fer. Un tema que te quiero preguntar, decime si es tan así o no. Hablaba con alguien cercano a la Cámpora ayer, tratando de entender un poco este paso al costado de Máximo, la reticencia de la Cámpora a este acuerdo con el fondo, y me decía, no, lo que pasa es que no es el recorte en subsidios nada más, es el ajuste más general que se va a tener que hacer. O sea, no es que el acuerdo con el fondo requiere de un recorte de subsidios que ya con eso alcanza para equilibrar las cuentas. Se viene un recorte mucho más profundo. ¿Alcanza nada más que con lo de los subsidios para lo que el fondo pide o hay
todavía un recorte que no se sabe por dónde va a venir y no lo están diciendo. Es como vos decís, punto uno, más allá de lo anunciado por los subsidios, este esquema de segmentación, de acuerdo a cuál sea el porcentaje de aumento que se aplique en las tarifas, va a ser justamente el ahorro en subsidios. Lo que se había comunicado hasta ahora, una suba entre 20 o 30%, no alcanza para reducir subsidios, sino que lo que muchos anticipan es que dada la inflación, el aumento de costos y el aumento del precio de la energía, los subsidios van a crecer aún más allá de esta idea de segmentar y que haya un grupo de usuarios que pague la tarifa completa. Por otro lado, este año no va a haber, o por lo menos todavía no está o no existe, un ingreso extraordinario como fue el año pasado con el impuesto a las grandes fortunas. ¿Por dónde va a pasar el ajuste? El gobierno lo que planteó el ministro Guzmán es no va a haber ajuste porque apostamos a que haya crecimiento y que eso implique mayor recaudación y mayor movimiento. Apuestan a que, por ejemplo, el precio de la soja y de las commodities se mantenga alto para que haya otra vez un ingreso adicional en materia de retenciones. Pero cierto es como vos decís, para cumplir con el acuerdo hay dos vías, o se incrementan los impuestos o se apuesta a la inflación, que eso infle la recaudación y de esa forma haya mayores ingresos por el Estado. Es que si fuese tan fácil que de pagar las deudas con el crecimiento, las deudas se hubieran pagado antes ya, ¿no? Se hubiese crecido antes y se hubiese pagado antes, si era tan fácil. Y además en ese punto también, cada vez esto es algo histórico de la economía argentina, cada vez que la economía crece necesita más dólares para importar. Y como decía Mariana recién, no hay dólares, incluso se estableció un endurecimiento del cepo para evitar que importadores accedan a divisas y eso limita el crecimiento y por eso es que algunos economistas están hablando de que el crecimiento de este año va a estar en torno al 3%, algunos décimas más o décimas menos, pero que sería un virtual arrastre estadístico de todo lo que fue el crecimiento del año pasado, pero que punta a punta no habría crecimiento justamente por las dificultades que comentábamos antes, inflación, falta de dólares, restricciones a las importaciones y demás. Si hay acuerdo, las visitas del fondo van a ser regulares cada cuánto tiempo. Son acuerdos trimestrales. Esto todavía está por validarse tanto en el Congreso como en el directorio del fondo. Lo que se anticipó es que estas visitas van a ser trimestrales, que los técnicos del fondo van a venir a auditar las cuentas y mirar las metas que eventualmente se suscriban en ese programa y que a partir de que la Argentina cumpla con esas metas se van a completar los desembolsos, el ingreso de dólares que la Argentina va a usar para guardar en las reservas del Banco Central e ir cancelando trimestre a trimestre o mes a mes los vencimientos que tiene con el fondo. Son dólares que se van a usar justamente para eso, de alguna manera cancelar los pagos anteriores, eventualmente después de estas 10 revisiones armar un nuevo programa de pagos para devolver los 44.000 millones de dólares que recibió la Argentina desde 2018. Esteban, te mandamos un abrazo. A ustedes. Gracias, Esteban Lafuente.